8 de la mañana con 8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al ex secretario de Seguridad, el general Wagner Bravo, y al experto en temas de seguridad académico en la Universidad de Posgrado IAEN, doctor Daniel Pontón. Queremos hablar sobre los temas vinculados con la seguridad en el Ecuador, partiendo de un hecho. Esta semana el presidente de la República anunció las tareas que viene cumpliendo en materia de seguridad, con un ingrediente adicional que inicialmente generó una inquietud respecto de las fuentes y la certeza, al decir que se ha descubierto que hay al menos 2.000 hectáreas de sembríos de coca en el Ecuador. Antes el país era país de tránsito frente a las 100.000, 200.000 hectáreas de cultivo de coca en Colombia. Ahora la situación es diferente y que se refleja en los niveles de inseguridad en el Ecuador por la presencia de grupos delincuenciales organizados y el narcotráfico. Con estas consideraciones, general Wagner Bravo, ¿cómo ve este anuncio de que hay 2.000 hectáreas? A lo mejor hay más. ¿En qué condiciones? ¿Qué le está pasando al Ecuador en este sentido? Buen día. Buen día, Miguel. Buen día a Daniel y a quienes nos escuchan. Sí, efectivamente, yo creo que el país está asombrado, y más que asombrado, preocupado, porque el señor presidente hizo un juicio de valor, porque afirmó que habían las 2.000 hectáreas y que también esto tenía un proceso de producción de 3 años. El informe geoespacial presentado por el Departamento de Defensa no está afirmando de que existen, que posiblemente existen. Y cuando hacemos el ciclo de producción de inteligencia, porque Fuerzas Armadas, siempre lo he dicho, hacen operaciones militares, y eso se basa no en información, sino en inteligencia. Y se califica las fuentes, es decir, de dónde se obtiene la información. Y en este caso yo creo que, siendo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, siendo un país respetable que nos está apoyando, esta fuente es A1. Pero hay que contrarrestar esa información. Hay que ir al sitio, como bien se lo recomienda también el informe. Hay que tener otros elementos de análisis. Por ejemplo, si estamos hablando de 2.000 hectáreas, quiere decir que, según lo decía también el presidente, son 320 millones de dólares. Quiere decir que la economía y la dinámica de vida de aquellos que están cerca de estas plantaciones ha cambiado. Porque si nosotros sobrevolamos el límite político internacional, que recordemos que el río Mataje nos da en la rodilla, o el río San Miguel y el río Putumayo, en la línea de frontera, en Colombia vemos grandes extensiones de plantaciones de hojas de coca, como cuando volamos en la provincia del Oro y vemos las plantaciones de banano. Entonces, yo creo que es una información un poco precipitada, porque quien debería haberla dado es el Centro de Inteligencia Estratégica, luego de haber hecho todo ese ciclo de producción de inteligencia y decir confirmemos. Los norteamericanos, en este caso en el informe, nos está diciendo posiblemente hay. Lo que sí han confirmado, y está en la primera parte del informe, dice que se han detectado entre 2 y 17 hectáreas. Pero ellos hacen una prospección de que puede haber hasta 2.000. ¿Y por qué esto? Porque la información satelital les llama la atención en todo el territorio de selva que tenemos, porque recordemos, de los 740 kilómetros que hay, cerca del 70% es selva. La parte de Carchi no, pero la parte baja del Carchi para los dos costados sí es selva. Y en selva no se sabe qué está pasando, como en este momento, atrás de la pared. Entonces, el satélite determina que hay un espacio abierto por mano humana. Puede ser un derrumbe de alguna montaña, o también la tala indiscriminada que se tiene de madera, especialmente en la provincia de Esmeraldas, o la minería ilegal. Eso hay que corroborar, como digo, con otras fuentes para ver si realmente las plantaciones que dice el informe, que tiene un color medio verdoso, medio amarillento, que puede ser también maíz, que puede ser también arroz, o puede ser yuca, otras cosas, realmente son plantaciones de hojas de coca. Pero el informe no lo dice taxativamente, hay 2.000, posiblemente. Y el presidente de la República pues ha ordenado, según lo dijo en la campaña, de que Fuerzas Armadas vayan a verificar. Aquí al final del informe hay un listado de puntos. Ayer el
jefe del Comando Conjunto subrogante, el comandante de la Fuerza Naval, decía que se han capturado o se han destruido como 3,5 hectáreas. El día viernes como 2,5 hectáreas. De mi experiencia, a lo largo de mi vida militar, nunca hemos encontrado más de 5 hectáreas. Y muchas de esas son de lo que nosotros llamamos hojas de coca silvestres, que crecen, porque la coca es milenario, es parte cultural. Inclusive si estamos en el límite de frontera, es posible que haya volado, como se dice a veces, la semilla. Claro, pero otra cosa es cultivar, sembrar y cultivar. Otra cosa es cultivar. Entonces hay 2 cursos de acción que digo yo, o 2 realidades. De ser esto cierto, que ha fallado. Pero ¿quién nos tiene que decir eso? Es el Centro de Inteligencia Estratégica, que debería decirlo al Consejo de Seguridad Pública del Estado, y el Comando Conjunto en un plazo de, un mes, después de que comprueben. Y de no ser cierto, pues tendríamos que realmente aclarar la situación. ¿Por qué, Miguel? Porque esto es grave, fuera de que existan, fuera de que haya esa economía, que podría ser, porque también no podemos cerrar los ojos a que en el sur de Colombia hay, si no estoy mal, 120,000 hectáreas. O sea, que no nos vayamos a contaminar. También seríamos ilusos decir, no es cierto. Pero nos pueden calificar como un productor de cocaína. Yo siempre he dicho, el primero Colombia, segundo Perú, tercero Bolivia. Oh, sorpresa, si hay 2,000 y dice que 60 toneladas al año. Somos un país que va a entrar en un acta que tiene los Estados Unidos, que tiene ciertas restricciones. O sea, somos un gran productor de cocaína. Y eso, desde mi punto de vista y por trabajo que hacen Fuerzas Armadas, que lo han comprobado los periodistas. Ayer estaba en un medio de comunicación y decía, yo he estado patrullando con los militares. Tenemos como 20 destacamentos de línea de frontera para proteger y evitar que suceda esto. Se han capturado laboratorios, se han capturado estas pequeñas plantaciones, muchas silvestres. Hacia atrás hay batallones, hacia hay brigadas. Es posible, no hay que descartar, pero que existan realmente, como bien lo dice el informe, que es una fuente y que hay que contrastar con otras fuentes, no es muy probable desde mi punto de vista. Desde luego ha habido acciones que han cumplido periódicamente Fuerzas Armadas para desbaratar laboratorios que se han encontrado en territorio ecuatoriano. Bienvenido al doctor Daniel Pontón, académico en la Universidad de Posgrado y no resulta difícil en la práctica, le ha resultado a Colombia, a Perú, el hablar con precisión de las hectáreas de cultivo de coca, algo similar a la exportación de coca en el caso ecuatoriano, cuando se habla concretamente del decomiso de 200, 300, 400 toneladas al año, pero no se dimensiona cuántas toneladas ingresaron, porque unas son decomisadas y se presume que otras salen al exterior. Buen día, Daniel. Bueno, buenos días, estimado Miguel. Saludos a Wagner y a toda la audiencia. A ver, yo siempre he dicho, y estoy completamente de acuerdo con Wagner con respecto a que no es la primera vez que se encuentran cultivos en el Ecuador. Muchos de ellos de origen silvestre o meros intentos vanos de cierta población campesina de incrustarse en una economía criminal que genera rentas a nivel del mundo agrícola. No como se piensa, ¿no? Porque obviamente la parte rural en Colombia es la parte más, más expuesta a las condiciones, a las vulnerabilidades socioeconómicas. El mercado de la droga, de la cocaína, es un mercado como todos, ¿no? Siempre los eslabones más débiles son los que se reciben la cantidad de renta más baja, ¿no? Eso, por ejemplo, en Colombia en el año 2022 se denunció que hubo una crisis del precio de la hoja de coca, y uno de los temas que preocupaba mucho era cómo eso iba a impactar en las condiciones económicas de esas poblaciones, en la seguridad alimentaria, etcétera, porque obviamente hay un problema social detrás de eso. Entonces, obviamente, Ecuador siempre ha tenido latente esa amenaza, y no es la primera vez que se va a encontrar cultivos. Yo siempre he dicho, ¿Ecuador es un país vinícola? Le pregunto a mi gente, me dicen, no, Ecuador no es un país vinícola, porque vino produce los países del sur, ¿no? Colombia. Pero aquí sí se produce vino, pero marginalmente. No somos competitivos en eso. Y yo creo que esa dinámica se mantiene todavía aún. ¿Por qué digo esto? En función de con dos argumentos. El primero es que nuestra especialidad dentro del mercado de la cocaína es básicamente el ser acopio y de sitio de salida. El tema de Europa es claro, ¿no? Cómo han crecido las salidas de drogas hacia Europa es fundamental.
yo he visto una estadística de la policía, de la representación de la cocaína que va con destino a Estados Unidos es casi el 25% de la total de droga. O sea, la mayor cantidad de droga está saliendo de Europa. O sea, Estados Unidos dejó de ser un centro de salida. La pregunta es: ¿dónde se está yendo esa cocaína? Es una buena pregunta. Puede ser por Venezuela, etcétera, o la ruta del Caribe. Se volvieron a reactivar. Y me parece que eso se mantiene. ¿Por qué le digo esto? Porque si uno se pone a ver, si que en el caso supuesto que existieran 2.000 hectáreas en este país, que es una cantidad que debe preocuparnos, pero no alarmarnos de una forma escandalosa, ¿no? El potencial de producción en el año 2022 de toda la región andina en materia de cultivos fue de 350.000 hectáreas. 2.000 hectáreas no es ni el 1%, es 0,5% de esa. O sea, sigue siendo igual marginal. Con el antecedente que en el año 2019 ya se reportó que el Ecuador, y eso con información del COSEPE, se producían 700 hectáreas. Ahora, ¿por qué se llega a esa cifra? ¿Y cómo se establece? ¿Cómo establece la cooperación? Hay dos fuentes de medición del potencial de producción. La primera fuente es el Departamento de Estado, a través de su oficina, el INL, porque obviamente tiene la capacidad tecnológica, económica para hacerlo. Y por otro lado está la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que tiene un sistema de monitoreo y básicamente establecimiento de metodologías que son, establecidas y que se las aplica sistemáticamente para poder estimar cuál es el potencial de producción de la región en sí. A mí me sorprende de una forma bastante que en el año 2014 Ecuador abandonó el programa de monitoreo de cultivos que era promovido por Naciones Unidas a través de la Oficina de Naciones Unidas y el Delito. El último informe que se hizo respecto a ese programa, que obviamente monitorea todo lo que son los cultivos en la región y que establece metodologías comparables, ¿no? Se lo hizo en el año 2014-2015 y de ahí no hemos tenido. Buena pregunta, ¿por qué hemos abandonado? No porque el hecho de que hacer parte de este nuevo sistema implicaba al país aceptar ser un país productor, que nunca lo hemos sido. Yo creo que seguimos teniendo ese rol por cuestiones que tienen que ver con la matemática, ¿no? Claro, el monitoreo ayuda. Ayuda en una cosa que se llama prevención. La seguridad es preventiva por excelencia. Entonces, ahorita tenemos este informe, ¿sí?, que nos dice 2.000 hectáreas. Yo respeto esas metodologías porque son en función de imágenes satelitales, etcétera, etcétera. Pero que al final de cuentas es un punto en el tiempo, ¿sí? Con la dinámica que los cultivos de hoja de coca, y eso pasa mucho en Colombia, primero se cosechan 3 veces, 4 veces al año, ¿no? Y cuando existe una detección de cultivos, también existe una cosa que se llama erradicación. Yo le hago la pregunta a las Fuerzas Armadas, porque una forma de contrastar es ¿cuánto es erradicado? Pues porque usted mire, y eso yo también apelo también a que en este país desarrollemos mecanismos de monitoreo a través de métricas que deben ser abiertas al público. En Colombia existe una cosa que se llama Observatorio de Drogas. Usted puede ingresar, es muy fácil ingresar, y usted puede ver exactamente anualmente cuántas hectáreas se estima que hay por departamento, por municipio, incluso cuánto se erradica, cuántos laboratorios primarios, o sea, los que se producen pasta base se destruyen, cuántos laboratorios secundarios, porque una cosa es producir hoja de coca, otra cosa es tener laboratorios primarios de producción de pasta base. Procesarla. Y otra cosa ya refinamiento, que ya son cristaleros, como le llaman allá. ¿Ya? Toda esa información sirve para tomar decisiones. Pero claro, tenemos un informe del INL que dice, mire, en función de metodología se presume, habrá que ver qué metodología estaba aplicando realmente para estimar. Yo discrepo que esas 2.000 hectáreas sigan para producir algo así como 60 y pico toneladas de droga métricas. No, eso no tiene sentido. Por una sencilla razón. Usted mire el informe de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y mire la producción total que se estimó en el año 2022, se habla de 350.000 hectáreas. Y se habla de un potencial de producción de 2.500 toneladas métricas de cocaína. Haga la división simple y le sale un promedio de 7 kilos por hectárea. Tomando en cuenta que se producen 3 veces al año, el potencial de producción por cosecha, de hectárea por cosecha, es de más o menos 2 kilos por hectárea. Entonces no tiene sentido llevar a establecer 60, porque la producción es más o menos de 7. Aquí estaríamos hablando de
más o menos una cosa de 60, y creo que hay una distorsión. Pero en todo caso, el potencial de producción, si tuviéramos las 2.000 hectáreas de este país, sería más o menos unas 12 a 14 toneladas métricas al año, que realmente sigue siendo poco, en función de la cantidad de droga que se incauta en este país. Pero yo creo que ese informe tiene sus problemas. Habría que tener mecanismos de monitoreo, porque el Ecuador necesita sistemáticamente, en función de lo que se llama la estrategia de prevención, incorporar mecanismos de monitoreo mucho más abiertos y mucho más cruzados para saber, establecer a ciencia cierta qué está pasando en el país y establecer los correctivos en el caso que se amerite, ¿no? Doctor Pontón, a propósito de lo que usted señala, sin embargo, sí resulta grave, por marginal y pequeño que sea el porcentaje que se confirme de las hectáreas de cultivo de coca, el que el Ecuador empiece, porque siempre se habló en el pasado reciente que el Ecuador es un país de tránsito. Pero si aquí vemos el decomiso de 200, 300, 400 toneladas, y si hay, por marginal que sea la producción de coca, una preocupación de si no se toman los correctivos, si no hay una seguridad y una prevención, esto pudiera ir escalando. Por supuesto, por eso yo le había dicho, Miguel, es de preocuparse, pero no de alarmarse, que son dos categorías distintas. ¿Sí? El uno apela a una tercera estrategia de prevención, ¿no? Anticipación temprana, acciones concretas. El otro es alarma, que tiene que ver mucho más de lo mediático, ¿sí? Y de pánico también, ¿no? Entonces yo creo que son dos visiones distintas. Sí, obviamente es preocupante. Y Ecuador siempre va a tener esa amenaza. Lo que dice el general Bravo es clave. O sea, nosotros colindamos con disculpe que le diga, con la República de la Cocaína. Ahorita la nueva República de la Cocaína que tiene es Putumayo. Porque el informe, no sé si usted se ha visto cómo se distribuye la cantidad de cultivos que se presumen. La parte de la concentración más importante está en la parte de Sucumbíos. Y eso tiene que ver con el nuevo epicentro de la producción de cocaína cocalera en Colombia, que tiene que ver con Putumayo, que eso había perdido en los últimos años y se ha vuelto a retomar por algunas condiciones, ¿sí? Ahora, también hay una amenaza que también deberíamos tomarla en cuenta, que tiene que ver con dos factores que yo creo son de riesgo enormes para nosotros. Estos factores de riesgo tienen que ver, primero, ¿no? Porque si usted tiene primero nuestra poca capacidad de resiliencia frente a ese asunto, eso es un asunto importante porque el Ecuador desconoce mucho este mundo del cocalero, que Colombia está mucho desarrollado por sus condiciones, ¿no? No tener métrica, por ejemplo, me parece que es. Y el segundo factor son las ciertas ventajas que tendríamos acá en el Ecuador. El problema del precio de la hoja de coca habría que ver cómo se está incidiendo por una posible propagación de los cultivos hacia el lado ecuatoriano, ¿ya? Porque usted, cuando tiene una crisis, lo que más quiere bajar es costos. Y una reforma de reducir costos se llama combustibles, ¿ya? Y el tráfico de combustibles, según algunos estudios que hemos hecho, podría haberse potenciado en función de esta crisis, ¿ya? Y me parece que eso es un factor que habría que analizarlo. Entonces, posiblemente Sucumbíos se puede constituir en un escenario conflictivo en función de esos problemas que son externos, pero que afectan directamente al país. Entonces, repito, yo creo que hay que tener una visión mucho más abarcativa, pero con énfasis muy preventivo, porque Ecuador todavía conserva el estatus de ser un país no productor. Y ojalá, y eso también gracias al trabajo de Fuerzas Armadas, porque Fuerzas Armadas en ese tema, las cosas no son por la gracia divina, sino por acciones. La presencia territorial de Fuerzas Armadas ha evitado que eso se propague, pero las alertas están dadas, ¿no? General Wagner Bravo, siendo importante la detección y la confirmación de los cultivos de coca, viene el otro paso que decía el doctor Daniel Pontón, la destrucción de cultivos. ¿Qué está haciendo en ese sentido Fuerzas Armadas, más allá de los hechos aislados en donde se ha encontrado y se ha destruido? ¿Cómo emprender una política además de la detección, de destrucción de los cultivos de coca? Miguel, la misión constitucional de Fuerzas Armadas es soberanía y territorio nacional, nuestra integridad. Y cuando el presidente Moreno hace unos 4 o 5 años decía de que había habido mucha permisividad en la época de Correa, yo refuté y no estoy de acuerdo. Yo fui comandante de la frontera norte y he tenido algún tiempo en la frontera norte. Y los soldados todos los días salen a jugarse la vida. A jugarse la vida, porque solamente el patrullar en la selva ya es un problema. Y luego de eso, peor si nos encontrábamos en la época con las FARC o con estos delincuentes, ¿cierto? Y entonces, cuando se patrulla, en base a inteligencia, en base a una operación, en base a que nos enfocamos en un sitio, se va
y se patrulla para ver si existe o no existe. Y si existe, no es que nos pasamos por un lado y ya nos vamos, ¿cierto? Sino que si se encuentra, se erradica o se quema, que lo han visto, como digo, los medios de comunicación, pero que se ha detectado, no. Pero también hay una cosa, Miguel, hace algún tiempo se detectó en Bolívar plantaciones de amapola. Entonces, si mañana nos dicen que en Bolívar ha habido amapola, entonces somos un país que cultiva amapola y que posiblemente en la provincia de Bolívar va a haber unas 100.000 hectáreas. No es tanto así, no es tanto así. Por eso es importante corroborar esta fuente de información y hacer todo un proceso de análisis de inteligencia. Y que lo debe estar haciendo en el nivel que estamos hablando, el CIES. Pero, si me permite, a propósito de lo que usted señala, general Bravo, sabemos las tareas y hemos verificado in situ de Fuerzas Armadas en la defensa de la soberanía e integridad territorial, pero también hay hechos. Cuando usted mencionaba en esa época que se habló de permisividad, hechos como el de Angostura, marzo del 2008, en donde estaban instalados, ahí no reivindicaron la presunta soberanía al haber permitido esos sectores, ese sector político, cuando era casi un santuario en territorio ecuatoriano, y se permitió, al punto que Colombia, en una acción contra la soberanía ecuatoriana y su integridad territorial, atacó nuestro territorio para eliminar a ese grupo irregular de las FARC. Por eso hay que fortalecer inteligencia. En este tipo de guerra que ha sido declarada por el presidente Noboa, se necesita tener información que se vuelve inteligencia. Pero yo también he dicho que nos dejaron en la indefensión, porque recordemos para qué servía el sistema de inteligencia en la época. Se le quitó la capacidad a la Fuerza Armada, se le quitó la capacidad a la policía, y estaba simplemente para la parte política del gobierno, con intención. Porque a veces, yo sé decir, no le demos el beneficio de la duda. No sabían qué hacían, sabían lo que estaban haciendo. Pero ese es el triángulo de Coembí, y aquí también lo dice en este informe. ¿Por qué el triángulo de Coembí? Porque ahí tenemos líneas geodésicas que no determina exactamente, como en el río Mataje, el río San Miguel, hasta aquí es Ecuador, hasta aquí es Colombia. No, a esas líneas geodésicas uno tiene que estar viendo si no se pasa un determinado, porque la pica no es que va rectito, ¿cierto? A veces va una curva, una bajada, una vaguada y se cambia todo ese espacio. Pero si los Estados Unidos le apoyaron a Colombia para detectar esta base de Angostura, y lo hicieron, eso es lo que hemos estado pidiendo. Por eso que agradezco este apoyo de los Estados Unidos. Pero que no solamente apoyo, es corresponsabilidad. Porque bien nos decía Daniel, el 25% de la coca va a Estados Unidos. Y debería haber una corresponsabilidad de los consumidores de Europa. Y en esta lucha debería haber una corresponsabilidad de los productores de Colombia, de Perú y de Bolivia. Y debería haber una corresponsabilidad de México, donde están los grandes carteles de la droga y a donde llega la plata. Pero fuera de todo eso, todos los días Fuerzas Armadas están haciendo. Pero hay una parte que es importante, Miguel. Anteriormente teníamos como derecho, como obligación las Fuerzas Armadas y como misión proteger 20 kilómetros del límite político internacional hacia el interior del territorio. Se hizo la reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado. Hoy es derecho o obligación de las Fuerzas Armadas 40 kilómetros hacia el interior del territorio. Entonces, ¿quién debe estar ahí? Fuerzas Armadas. Pero en este momento tenemos, yo supongo, más o menos 7.000 hombres en el sistema del SNAI. Estamos apoyando la minería ilegal, estamos en las hidroeléctricas, estamos apagando los fuegos, que está bien, porque para esto están las Fuerzas Armadas, pero no están cumpliendo posiblemente con su misión principal. En cada destacamento aproximadamente debe haber unos 50 hombres. Si ahora se ha sacado gente, debilitando un poco el control de la línea frontera, capaz que hay 20. Entonces, en economía se habla de que los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas, y he venido pidiendo, aumentemos el pie de fuerza. Acabamos de pasar los incendios, no tenemos, y nos apoyó Perú, nos apoyó Colombia, no tenemos helicópteros para los Bambivaques. En la selva, que son, como digo, 740 kilómetros, es lo que pasa atrás de esta pared. La única forma de poder movilizar las tropas es con helicópteros. Y recién van a llegar los helicópteros que se compró en el gobierno anterior, creo que en diciembre. Entonces, a las Fuerzas Armadas hay que darle mando, medios y visión. Hay que fortalecer las capacidades estratégicas. Pero fuera de eso también, Miguel, no es que estos grupos delincuenciales que están en este informe son los que están sembrando, ellos no siembran. Es una dinámica, lo decía Daniel, de la sociedad, del pueblo, que ante la presencia del Estado y de otras fuentes de trabajo, de educación, de salud, se va por lo más fácil. Si yo voy a sembrar, se me ocurre en el sur de Colombia, café, posiblemente nadie me compre. Pero si siembro coca,
Me compran todos los que están haciendo todos los grandes carteles de la droga, la produzco en cocaína y me van a pagar bien. Entonces, de ser cierto esto, y que hay que hacerlo, tú recordarás hace algunos tiempos, hubo el Plan Colombia, que era la lucha para erradicar la cocaína, no era para las FARC. Se intentó hacer un Plan Ecuador, no ha funcionado. Cuando geopolíticamente nosotros tenemos que fortalecer la frontera. ¿Qué es nuestra frontera? Es porosa, selva, es abierta, los obstáculos son negativos, es dinámica, es económica, el intercambio entre Colombia y Ecuador. Pero claro, con el Plan Colombia, Estados Unidos recibió miles de millones de dólares de Estados Unidos. Le pusieron tecnológicamente, tenían los helicópteros Black Hawk, es decir, la última tecnología para las Fuerzas Armadas y la Policía colombiana. Acá todavía lo que recibimos es una ayuda marginal. Por eso es la corresponsabilidad, Miguel. Porque estamos luchando solos. Ayer se terminó la conferencia de ministros de Defensa de las Américas en Argentina. Y hay una declaración que los 34 países de América que asistieron van a apoyarle al Ecuador en la lucha contra el crimen organizado. Sí, pero ¿cómo? Porque de fuera de una declaración no ha pasado nada. Estuve hace un rato en una entrevista y ahí estaba Miguel Acero. Miguel creo que es de Acero. Hugo Acero, perdón. Y les decía, es real. El Estado colombiano no controla su frontera. No hay el Estado colombiano, y lo vengo diciendo, yo fui comandante en el año 2001 en Tulcán. Desde hace años. 23 años que lo vengo diciendo, y no hay que eso, que pongámonos de acuerdo, que vamos a hacer operaciones combinadas, pero tiene que haber una presencia real. Porque si yo soy comandante de una unidad en la frontera y quiero conversar con el comandante del frente, el comandante está un poco más lejos, y es por eso que ha proliferado. Y luego de eso, esa dinámica de la sociedad, tendríamos que preguntarnos si los ecuatorianos, los refugiados colombianos, los desplazados del conflicto o los ecuatorianos que hacen fronteras vivas están dedicándose al cultivo de la planta de coca, porque el Estado ecuatoriano se ha olvidado de ellos, porque no hay salud, no hay educación, no hay fuentes de trabajo, porque yo tengo que sobrevivir. Igual que los delincuentes van mejorando sus capacidades y estrategias para atentar contra los ecuatorianos, ellos van mejorando. Nosotros, los ciudadanos de la frontera, si no tienen trabajo, ¿a qué se van a dedicar? Entonces, bien lo dice Daniel, hay que prevenir para que no estemos en esto. Si estamos rodeados, recordemos cuando estaban las FARC, Miguel, ¿qué decíamos? Nosotros somos la retaguardia de las FARC. Y las FARC tenía una especie de pacto entre ellos que decían, no nos pasamos a combatir en el Ecuador. Ecuador nos tiene que servir para irnos a curar, para ir a descansar, para ir a comer, para alimentarnos. Pero nunca intentaron combatir en el Ecuador. ¿Será que ahora los delincuentes que están sembrando coca a diestra y siniestra en Colombia, porque también nos afecta el Perú, pero las plantaciones del Perú están más lejos de nuestra frontera, las nuestras están ahí al frente, ¿cierto? Entonces, si Colombia tiene esas plantaciones ahí, ¿se van a pasar? El año pasado el presidente Petro, con respecto a la República de Colombia y sus ciudadanos, dijo que no le preocupaba la coca, que le preocupaba el petróleo, que es el que daña el medio ambiente. En la época del presidente Uribe había 80,000 o 60,000 plantas después de una erradicación. Lo dice Daniel, el año que nosotros nos separamos de este programa de monitoreo, Colombia tenía 140,000 hectáreas. Hoy Colombia tiene 240,000. Y muchas están, como bien se lo dicen, en el Nariño y en el Putumayo, no están afectando. Entonces, y han mejorado. Antes hacían una cosecha al año, ahora hacen 3, 4. Esto es milenario. Pero sí hay recursos, hay unos grandes carteles que lo manejan. Mi pregunta es, ¿por qué se pasan al Ecuador a sembrar cocaína? Si están bien en Colombia, nadie les dice nada. El presidente, el mismo informe, si no estoy mal, y en otras informaciones, no se ha erradicado ni el 6% en Colombia. Y sigue creciendo. Una visión geopolítica de Gustavo Petro. Él habló de la paz total y ha sido un fracaso en la consecución de eso. Entonces realmente seríamos, como digo, inocentes en pensar que no nos va a venir. Prevengamos. Y la única forma de prevenir, digo yo, es no las Fuerzas Armadas, no la policía. Es un plan de seguridad integral, el concepto de que todos nos involucremos. ¿Para qué? Si tienen fuentes de trabajo, digo yo en Esmeraldas, hay grandes plantaciones de palma africana. En una plantación, yo recuerdo cuando estaba de comandante en el norte, había 800 puestos de trabajo. Y si hay 5, 6 o 7, son 4, 5, 6 mil puestos de trabajo. Entonces tenemos que irnos allá si no queremos contaminarnos, porque yo tengo que satisfacer mis necesidades básicas. Y si es que no tengo otra opción, antes, ¿qué hacían o hacen todavía los ecuatorianos? Se pasan al otro lado
a raspar la hoja de coca. Coger la coca. Claro, ganan más que cultivar. Me pagan $20 por saco, saco 5 al día, y estoy feliz, porque regreso al Ecuador y digo, ¿y ahora a qué me dedico? Entonces, sí necesitamos geopolíticamente fortalecer nuestras fronteras, preventivamente. Doctor Daniel Pontón, ¿cómo identificar cuánto se ha avanzado científicamente y con estas herramientas satelitales, identificar de manera más certera para que no haya esta polémica, este momento que a lo mejor los 2.000 hectáreas no son, y son mucho menos, o quizás son mucho más, pero cómo identificar para poder establecer políticas de manera cierta? Bueno, es excelente su pregunta, Miguel, porque al final de cuentas eso nos lleva a establecer mecanismos de el que yo le llamo la métrica, pero cuando uno habla de un mercado ilegal, uno lo que trabaja son estimaciones y para eso se definen metodologías. La metodología es una especie de consenso técnico-científico que define que esa metodología es la más adecuada para monitorear un problema que no se tiene una certeza, digamos, fáctica de cómo está comportándose, por las mismas características clandestinas, ¿no? Entonces, para ello se necesitan estos mecanismos que son ya creados internacionalmente. Por eso yo le decía las dos fuentes de monitoreo que tenemos, estas dos fuentes. Esa es la cooperación, al final de cuentas. Porque la cooperación es muchas cosas también, cooperación técnica, financiera, pero es cooperación que tiene que ver en este tema. Yo sí, o sea, yo quisiera preguntar por qué Ecuador abandonó esto. Eso es importante. ¿Por qué Ecuador se ancló de ese mecanismo? ¿Cuál es la razón? Si hay alguna razón geopolítica o política, como quiera llevarla, pero parece que hay que volver a crear esos mecanismos, porque más allá de decir, porque sabe que también juega el tema de lo político, al rato que tú eres parte de este mecanismo, estás aceptando que eres un país productor, y como algunos interesados en materia geopolítica son muy babarachos, dicen, es que Ecuador, como acepta ser productor, también tiene que suscribirte a nivel diplomático se juega mucho este tema, ¿no? Pero yo creo que hay un elemento real, que es el tema de la seguridad. Yo sí creo que el problema, ¿no?, de la amenaza de que los cultivos de hoja de coca se extiendan al país es un problema ya no solo de seguridad, es un problema de seguridad nacional. Entonces yo creo que es urgente que Ecuador recurra a estos mecanismos, porque lo que tenemos ahorita son una mera aproximación creada a nivel satelital, donde se dice, miren, hemos estimado que esto es así. Y Ecuador, claro, se ve trastocado, un escándalo, dicen, no están así, vamos a ver el territorio, a ver cómo se ha hecho, pero yo realmente me parece que estamos, como se dice vulgarmente, muriéndonos la cola. O sea, esa es una amenaza latente y hay que generar mecanismos que nos permitan saber cómo se comporta eso, porque es un problema real. El problema de los cultivos en Colombia es un problema muy, muy complejo. Desde que se acabó la estrategia de glifosato, ojo que yo no voy a defender el glifosato, porque es todo un tema político alrededor de eso, pero hay que decir que el tema de glifosato, desde el punto de vista de su objetivo principal, que era erradicar cultivos, era más efectivo, fue más efectivo, más allá, los costos directos que eso genera, para controlar con los cultivos de coca, porque ahorita se lo hace vía dos estrategias en Colombia. La una es la erradicación forzada. En Colombia tiene costos muy fuertes a nivel humano, inclusive porque los narcotraficantes minan los campos. Cuando las Fuerzas Armadas van o la policía va a erradicar, hay mutilados, hay muertos. Y la otra es la voluntaria, que ha hecho incluso todo alrededor del proceso de paz que se hizo. Se generó incentivos por parte del gobierno a los campesinos para, en el caso de que eran cocaleros, para que ellos abandonen esa práctica, lo cual generó un efecto medio pernicioso. ¿Por qué le digo? Porque más bien con ese incentivo lo que se generó es que los campesinos se vieron obligados a cultivar para decir, mire, yo soy parte del proceso y así cobrar doble. Entonces, esas dinámicas también hay que saberlas analizar. Hay que aprender un poco la historia. Pero el problema de Colombia de cultivo es un problema muy complejo socialmente, ¿no? Y una vez que se instala es muy complejo sacarlo. Por eso es que la estrategia principal, una vez que en Colombia la prohibición de la erradicación por el glifosato es una prohibición constitucional, que es un problema, hay un candado constitucional muy fuerte, ¿ya? La erradicación manual no logra suplir ese déficit y el énfasis se ha centrado más en la interdicción y la destrucción de laboratorios de cocaína, de producción de cocaína e interdicción aérea y marítima. Evitar que la droga salga del país, ¿ya? Por eso es que han crecido tanto los cultivos, pero también se incauta mucho más droga. Entonces, esa es la dinámica que estamos enfrentando. Pero el problema de los cultivos es un problema real. Y ahí se constituye un problema social. Y una vez que se hace social, también se hace un problema mafioso, criminal.
muy complicado separar un campo del otro. Entonces yo creo que está a tiempo y ojalá tengamos la capacidad de aprender estas experiencias y poder desarrollar los mecanismos que se requieren para evitar. Claro, ¿y qué mecanismos debieran adoptarse para eso, doctor Pontón? Primero saber de qué se está hablando. Ya. Saber a ciencia cierta, decir, mire, esto se tiene, para eso necesitamos una comunidad. Porque los mecanismos son, al final de cuentas, la métrica la producimos nosotros. Los organismos internacionales avalan, dan luz a esta métrica y se rigen. Es como la medición de homicidios, ¿no? No conteo de cadáveres, lo hacemos nosotros y al final ellos dicen, en función de estos estándares, ese es el indicador adecuado. Y en el caso de que yo creo que en Ecuador todavía se debe hablar, no sé si diplomáticamente corresponde a esto, pero en Ecuador en un tiempo se hablaba de desarrollo alternativo preventivo, cosa que en Colombia era distinto, porque en Colombia se hablaba de desarrollo preventivo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Desarrollo preventivo es cuando usted asume que tiene hoja de coca sembrada, entonces usted genera alternativas para eso. Pero cuando usted se acogía al desarrollo preventivo en Ecuador, era asumir que tenía sembríos. Entonces se desarrolló el concepto de desarrollo alternativo preventivo, ¿sí? Evitar que ese problema escale en el caso del Ecuador, ¿no? Y yo creo que Ecuador todavía tiene un mecanismo, por ejemplo, aquí General Bravo habló de la palma africana en el caso de Esmeralda. Todavía las oportunidades legítimas prevalecen sobre las oportunidades ilegítimas. Porque ese al final de cuentas es el punto. O sea, cómo le damos mecanismos económicos, sociales a la gente para que no caiga presa de este tipo de situaciones. Porque al final, el problema en Colombia, el problema en Colombia no es un problema de sombríos, no es un problema histórico, porque ellos no han tenido tradición cocalera, que sí lo tiene Perú y Colombia y Bolivia. Por eso ellos reivindican el tema de la hoja de coca como un tema milenario. En Colombia no hay eso. En Colombia fue más o menos a partir de los 80 que se empezó a adaptar esa economía, 70, 80, y la relación con el cultivo de coca tiene que ver con un problema social criminal, que también al final genera una dinámica cultural, al final de cuentas, ¿sí? Y eso yo no esperaría que pase en el país, porque tampoco tendremos una tradición cocalera, ¿no? Que yo sepa, aquí no se produce a nivel de las comunidades ese tipo de cosas. Y otro tema principal también en Colombia que está pasando es el tema de los parques nacionales, ¿no? Se está produciendo mucha hoja de coca en parques nacionales que hace muy difícil el acceso de los mecanismos de Fuerzas Armadas, policía, o sea, los mecanismos de control tradicional, por las restricciones propias de ese tipo de territorio, ¿no? General Bravo, este tema nos lleva frente a la necesidad de la ayuda para la detección y frente a nuestras debilidades institucionales. Hoy, esta semana se ha definido que la Asamblea Nacional tramite una reforma parcial a la Constitución, artículo 5, que permita la instalación de bases o la ayuda militar en bases ecuatorianas, porque hay que decirlo, el convenio que se firmara en el gobierno de Maguad por 10 años del 99 al 2009 fue eficaz. El convenio específico para el uso de la base de Manta, el FOL de Manta, precisamente el motivo principal de ese acuerdo de cooperación de Estados Unidos era para actividades aéreas antinarcóticos. Es decir, esto pudiera de alguna manera partir de lo que ustedes han dicho, primero identificar la detección de los cultivos de coca en el Ecuador. Sí, efectivamente, Miguel. Hay que recordar a la ciudadanía que el sistema de inteligencia pidió al Consejo de Seguridad Pública del Estado en el gobierno anterior la declaración 3 amenazas a la seguridad nacional. ¿Qué lo decía Daniel? La primera es el narcotráfico. ¿Y por qué una amenaza a la seguridad nacional? Porque no son las plantaciones, no es lo que se captura, no es los grupos delincuenciales. Eso está afectando a la economía, a la parte psicosocial. Hoy los consumidores ecuatorianos ya es un problema de salud pública. Sí, hay lavado de dinero por todas partes y por lo tanto se supone que estos grupos criminales ya tienen el poder suficiente para enfrentarle a las fuerzas del Estado. Porque de ser real, estas 2.000 hectáreas quiere decir que se nos están riendo. Oiga, ustedes no pueden controlar, ¿cierto? La segunda amenaza es la minería. ¿Cree usted que son exagerados este momento en esta dimensión? Yo creo que sí, Miguel, mientras no se pruebe lo contrario. No todo lo que brilla es oro. Y lo que dice aquí es que se han encontrado de 2 a 17 hectáreas. Pero hacen ellos la proyección, como decía, por el satélite, porque hay un espacio abierto, porque parece, etcétera, etcétera. Y eso hay que comprobarlo, ¿cierto? Por eso digo, no todo lo que brilla es oro. La segunda es la minería ilegal. Tenemos otra amenaza a la seguridad nacional, que es la minería ilegal por
todo lo que hacemos. Y la tercera que se declaró son los actos terroristas, que hoy ya los ha declarado el presidente Noboa como 22 grupos terroristas. Pero, ¿sabe cuál es el problema desde mi punto de vista de seguridad? La corrupción. La corrupción. El artículo 3, numeral 8 de la Constitución dice que tenemos que tener una cultura de paz, una seguridad integral que nos permita vivir en democracia libre de corrupción. Pero si todos estos problemas que nos pasan es por corrupción, porque dejamos de hacer, porque tenemos la intención o porque somos parte, ¿cierto? ¿Y por qué digo esto? En el año 2012, si no estoy mal, hicimos una operación en Esmeraldas para impedir la minería ilegal. Se armó un gran alboroto y nos dijeron que iban a remediar el medio ambiente dañado. Sigue el río Cachaví, el río Santiago igualito. Solo han pasado 12 años. Que iban a fortalecer el Arcón para que realmente haya un buen control del tesoro que tienen los ecuatorianos. Sigue más o menos igual con 400 más o menos funcionarios. Entonces, o no se quiere hacer o me hago de la vista gorda. Entonces realmente en un determinado momento, si nos dejaron un país desinstitucionalizado, ¿por qué nos pasa todo esto? Por lo que ya he dicho, y porque tenemos instituciones débiles. Tenemos instituciones demasiadamente débiles, Miguel. Débil la UAFE, porque cuántas personas les hemos llevado a la cárcel y todo es voz populi en el pueblo ecuatoriano de que se lava dinero. Débil el SNAI, débil el sistema de justicia, todo es débil. Entonces, el delincuente, voy a poner el caso de mi hogar, que yo tengo un gran tesoro, ¿por dónde va a entrar? Por la parte más débil de mi casa. Y si todo es débil en mi casa, mañana desaparezco con todo. Ante esa debilidad, también vengo lo que yo decía hace un rato, ¿cuál es la corresponsabilidad? La famosa base de Manta no era base de los Estados Unidos, Miguel. Era un FOL, un puesto avanzado logístico de los aviones de los Estados Unidos que tienen una autonomía de 7, 8 horas, pero que algún rato tienen que cambiar de tripulación, tienen que abastecer y tienen que pasarnos la información, eso era. Pero con la idea de la soberanía, no es que la base de Manta se ha regalado, siempre estuvo la base de Manta bajo el control de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Hoy el presidente, y concomitante con lo que dice Daniel, nos fuimos separando de algunas partes, de por qué vamos a controlar los cultivos de coca, no, mejor no controlemos, ¿para qué vamos a perder plata? ¿Con intención se hizo eso? ¿Se logró que la base de Manta, el FOL de la base de Manta salga? ¿Con intención se hizo eso? Claro, si alguna vez se dijo que el mono Jojoy salió y dijo yo di plata para la campaña de tal o cual persona, que hoy día la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral debería estar preocupada, porque estamos entrando a elecciones para que no haya esto. Entonces ahora el presidente, en el gobierno anterior, se firmó interdicción aérea, se firmó un convenio de interdicción marítima, se formó el estatus de las fuerzas que van a ir a apoyarnos y a recomendarnos y al entrenamiento, y se hizo un MO en mayo, en donde posiblemente en los próximos 7 años nos pueden dar unos 3,000 millones de dólares. Entonces, todo eso sí nos va siguiendo, pero hay que ir conformando el sistema de seguridad pública del Estado. Y si no tenemos la capacidad de comprar un avión, yo he volado en un avión en el año, no recuerdo bien el año, de esos de los norteamericanos los que tienen contacto, que estaban así, claro, contacto con los satélites, que tienen detectores térmicos, que tienen una serie de cosas, que debe costar unos 150 millones de dólares. Si no tenemos para pagar los incendios y alguien nos quiere venir a ayudar, qué bueno, pues, mirámoslo. Y yo creo que debemos dejar la soberanía. La Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. Pero si nosotros decimos, no nos ayuden, estamos peleando con los impuestos de los ecuatorianos. Por eso ahí viene la otra parte. Entonces, si no queremos que venga una posible, que no va a ser una base, posiblemente sea lo mismo, un foro adelantado, porque eso tampoco posiblemente lo vamos a permitir. Entonces busquemos los recursos de cómo aumentar las capacidades estratégicas de Fuerzas Armadas, que deben estar en un 20-25%. Aviación, helicópteros, botes para la línea de frontera para los ríos. Inteligencia es fundamental en esta guerra híbrida. No sabemos. Más tarde salimos los 3, Miguel, a caminar aquí abajo y nos encontramos con una persona. ¿Cómo sabemos que es un delincuente, un terrorista, un narcotraficante? Es difícil, la única forma es inteligencia, como lo hace este informe.
Entonces, realmente yo creo que hoy que lo ha aprobado ya la Corte Constitucional, que va a pasar a la Asamblea, los asambleístas tienen que pensar muy bien en cuál es el deber ser de los ecuatorianos. ¿Qué queremos nosotros de los asambleístas? Que nos den las herramientas para vivir en seguridad. Si esta es una base para ir construyendo, como digo, el sistema de seguridad pública del Estado, aprobémoslo. Y será el pueblo ecuatoriano en las urnas el que diga sí o no. Pero desde mi punto de vista es positivo. Y si alguien nos quiere ayudar, dejémonos ayudar. Doctor Daniel Pontón, este tema que planteaba el general Bravo, con la perspectiva de eliminar esa parte del artículo 5, la reforma parcial a la Constitución, para abrir las posibilidades de ayuda militar extranjera en el país, como fuera el convenio de cooperación con Estados Unidos en el FOL de Manta para actividades aéreas antinarcóticos. ¿Cuánto pudiera contribuir eso? A ver, yo creo que el tema de la discusión sobre las bases extranjeras se ha demorado mucho en el sentido de poner una consulta popular o una reforma, en este caso una reforma parcial, que va a tener que pasar por una reforma, una consulta popular, porque se ha hecho tanto mito de este tema de la base de Manta y se ha politizado tanto el tema que yo, empezó que recién ahorita se lo esté retomando, cuando hemos pasado ya 2 consultas, ¿no? Yo siempre sugerí que al final es el pueblo que debe decidir, ¿no? Y que se valore. A ver, yo creo que, a ver, partamos del hecho, el concepto de la cooperación internacional para la seguridad. En amenazas tan complejas como el narcotráfico y otro tipo de delitos, de delincuencia organizada, la cooperación es clave. O sea, nadie puede decir que no. Estamos en un mundo complejo, ¿no? Es un mundo donde hay una interdependencia compleja, como dicen los internacionalistas, y es clave que Ecuador no puede librar las batallas solo. Se necesita mucha cooperación. La cooperación es un coadyuvante fundamental, pero el eje fundamental aquí sigue siendo las capacidades del Estado. Que si las bases militares ayudarían a esta gran estrategia regional, me parecería que habría que precisar algunas cosas. Yo creo que ahorita existen mecanismos de cooperación técnica mucho más potentes para justamente... ¿Y directas? Por ejemplo, este sistema de monitoreo es mucho más efectivo que una base. Si me permite, por una información última, para que lo comente, el ministro de Defensa Nacional, Giancarlo Lofredo, se ha reunido con autoridades del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para tratar temas de fortalecimiento de la seguridad territorial y del sistema de inteligencia. Tras la reunión, el gobierno de Estados Unidos ha indicado que prevé ya ayudar a Ecuador en tiempo récord, de manera segura, y también se ha destacado la labor del gobierno ecuatoriano en enfrentar a las mafias de manera directa. La nueva cooperación tendría cerca de $1.000 millones para el fortalecimiento del país, de las instituciones, y aquello se presume irá a inteligencia, armamento militar, tecnología y también la capacitación militar. Perfecto. A ver, ¿cuál es el punto aquí? ¿Por qué en su momento fue creada la base de Manta desde el punto de vista estratégico militar? Yo voy a hablar un tema que no, aquí tengo un general, ¿no?, de la República que me puede decir, usted está hablando tonterías, señor. Pero eso se construyó en el comienzo del Plan Colombia, pues. Porque no solamente el Plan Colombia, el Plan Colombia tenía una estructura regional. Estructura regional, exactamente, esa es la palabra. Y el tema del punto de la base de Manta era estratégico, porque se suponía que el Plan Colombia generó un efecto, digamos, versión del problema. Necesitaba tener un punto de retaguardia de control político que hacía sentido la base de Manta. A mí me preocupa una estadística que yo acabo de decir. Si el porcentaje mayor de cocaína está yéndose a Europa y Estados Unidos ha perdido vigencia en esta trayectoria, ¿es necesario actualmente, en el contexto actual, una base militar? Esa es una gran pregunta estratégica, porque al final le cuesta al Ecuador. Si va a ceder este tipo de situaciones, ¿no?, se abre la posibilidad que se dé, uno tiene que pensar en qué es lo que el Ecuador también le conviene y qué es lo que el Ecuador está dispuesto a ceder en función de un beneficio. Esa es la gran pregunta. ¿Es la base Manta en el contexto actual es pertinente? ¿Por qué hace una base desde el punto de vista del control de drogas, más allá de lo geopolítico, que tiene otra connotación? Que básicamente es capacidad de interdicción aérea y marítima. En el territorio es otro juego, juegan otro tema. Lo que decía el general Bravo, los materiales, la ayuda, la tecnología, la inteligencia. Yo personalmente
Yo no creo, porque a mí el mismo secretario, el embajador de Estados Unidos en el año 2018 dijo, se tienen otros mecanismos de control mucho más efectivos. Por tanto, si que la base mata ayudaría, yo no me siento, pero yo creo que actualmente deberíamos pensar este tipo de estrategias que son más baratas y menos costosas políticamente, porque ahorita tengo que pasar todo un proceso de reforma político, etcétera, etcétera, y que se pueden implementar ya ahora. No esperar al fetiche de la reforma jurídica para empezar a decir que ya tenemos una nueva era en seguridad. Yo creo que en este contexto deberíamos enmarcar la discusión, ¿no? Ahí Miguel, a ver, hay un informe satelital, no sé si 40.000 kilómetros para arriba está el satélite de los Estados Unidos. Segundo, agencia de búsqueda de información, los aviones. ¿Tenemos los aviones con todo este equipamiento? No tenemos. Entonces, si ya tuviéramos este apoyo de los Estados Unidos con este puesto avanzado, limitaciones con eleves el avión, ya no va a volar a 30.000 o 40.000 kilómetros, sino va a volar a, qué sé yo, a 10.000 o 20.000 pies para poderlo confirmar, ¿cierto? Por eso decía que el año pasado se firmó un convenio para fortalecer la seguridad a los 7 años. Ahora, con la noticia me dices que son 1.000 kilómetros. Pero la Conferencia de Seguridad de México 2003 hablaba de la cooperación. Entonces, oiga, señor, usted tiene un problema grave, tiene un problema económico, estamos saliendo de una pandemia, tenemos un problema político, y bueno, la resiliencia de los ecuatorianos es muy buena. Oiga, le quiero ayudar. Ah, bueno. Ahora, posiblemente aprobemos y creo que deberíamos hacerlo, que venga. No van a venir a combatir por nosotros. Eso creo que nunca lo vamos a dejar. Pero pueden ayudar sustancialmente. Pero sí nos van a ayudar con los medios tecnológicos para obtener la información, volver la inteligencia y poder actuar. Ahorita, como digo, la interdicción marítima dice que sí tenemos nosotros, pero no sé cuál es la capacidad real de la Fuerza Naval para hacer exploración aeromarítima. Tomando en cuenta de que hace 2 semanas o 3 se capturó droga 200 millas más afuera de Galápagos. Quiere decir que estamos hablando cerca de 500 o 600 millas desde la puntilla de Santa Elena. Es complicado, es muy complicado. Y no tenemos los medios. Si los tuviéramos, sin problema, ¿para qué vamos a decir que nos ayuden? Pero si no los tenemos, dejémonos ayudar. No van a venir a combatir, que eso tiene que estar claro. Sí, pero si tienen otros medios, hagámoslo. Y no tenemos que estar pensando en que hemos regalado el país, que la soberanía. Yo creo que si le preguntamos a la población de Manta, si le sirvió o no le sirvió, también la economía le sirvió. Llegaban ahí los grandes cruceros porque supuestamente tenía un poco más de seguridad. El problema de seguridad del Ecuador es muy grave. El presidente Noboa estuvo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en diciembre, si no estoy mal. Y ahí explicó que estamos bajo un ataque y una amenaza a la seguridad nacional del crimen organizado. ¿Para qué fue? Fue para decirle, señor, esto me está pasando. Y de indirectamente, me imagino que en la reunión le han dicho, ya, yo le quiero ayudar como ha pasado ayer en Argentina. Yo le quiero ayudar, pero de pronto decimos, no señor, usted no me ayuda. Ahí quédese nomás. Entonces, ¿yo qué diría? Que les vaya muy bien. Entonces, no puede ser así. Yo creo que hay que siempre, y hay otra cosa que es importante, Miguel, es que tiene que haber una política de Estado. El artículo 3 de la Constitución, según mi criterio, si que yo tenga la última palabra, son los objetivos nacionales permanentes. ¿Qué es lo que queremos? Justicia social, reducción de la tristeza, seguridad integral, democracia. Eso es lo que tenemos que tener como el deber ser. Algún día lo alcanzaremos. ¿Qué tiene que hacer el presidente en sus 4 años? Lo que decimos los objetivos nacionales actuales. ¿Qué voy a hacer yo en este periodo de gobierno para ir sumando poco a poco, para lograr ese gran ser? Entonces, tiene que haber una política de Estado de largo plazo. Estaba diciéndonos Daniel que nos salimos del cotimón, que no sé si funciona. Se eliminó la Secretaría de Estupefacientes del Ecuador, que hasta ahora no se la reconstituye, se la pasó al Ministerio de Salud. Claro que es un problema de salud pública, pero el consumo y el tráfico no es problema de salud pública, es otra cosa. O sea, tenemos que reconstituir otra vez la seguridad nacional, pero tenemos que saber reconstituir lo que destruyeron. ¿Qué nos está pasando? Y preventivamente, como lo dice Daniel, ¿qué tenemos que hacer ahora para no arrepentirnos? Porque si hubiéramos hecho hace 20 años, o 15 años, o 14 años, no estaríamos en esta condición. Y hoy día hay que fortalecer las instituciones. La Comunidad Europea, cuando se fue hace 2 semanas el apoyo, dice, por favor, saquen a los militares de las cárceles. En 8 meses,
¿qué hemos hecho para fortalecer al SNAI? No pueden estar ahí los militares, porque si los militares están ahí apoyando, que debe ser, porque es temporal, es coyuntural, pero ¿cómo hemos fortalecido al SNAI? Gobierno anterior de 1.800 guardias se dejó con 3.600. Hay que fortalecer la institución. Si lavan dinero, hay que fortalecer la UAPE. Se puso los radares, que no sé en qué términos, si terminaron de poner, ya salimos del gobierno, para que no vean, salga la droga ni entre la droga. Hay que fortalecer la aduana. Hay que fortalecer bomberos. Hay que fortalecer la gestión de riesgos. O sea, hay como dar fuentes de trabajo también, que es parte de la economía. Pero si no nos fortalecemos hoy día con una visión de largo plazo, estamos perdidos. Las escuelas de los niños los presentó a los medios de comunicación hace un mes. Los padres de familia estaban remendando las bancas. A esa generación, por falta de acción del gobierno en mejorar las escuelas, le estamos condenando para que vivan resentidos los próximos 15 años. Bien, muchas gracias por aportar a este debate, partiendo del informe presentado sobre la base de Estados Unidos y que recogiera el presidente de la República que hay 2.000 hectáreas de sembríos de coca en el Ecuador. Muchas gracias al general Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad, y al doctor Daniel Pontón, experto en temas de seguridad y académico en la Universidad de Posgrado IAEN. Muy amables. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. En Exa FM le recomendamos, ya viene el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. Luego de la reunión con el bloque de seguridad, la ministra del Interior, Mónica